Bueno, hoy sí. Entonces, continuando con lo que estábamos analizando. ¿Qué hubiera pasado si no hubiesen llegado? Bueno, podemos imaginar posibles escenarios, porque solamente nos queda eso, lo que nos otorga la posibilidad. Uno, que quizás ellos hubiesen continuado con su proceso de desarrollo. Les dije que hubieron muchas que ya no estaban cuando llegaron los españoles. Dos, si no hubieran sido los españoles, hubiese sido otra potencia. Acordémonos de que en ese tiempo Europa tenía una necesidad de expansión, una necesidad de recursos, de materias primas. Y el coloniaje era una forma, técnicamente, de extraer y de explotar recursos con la intención de satisfacer el creciente surgimiento de lo que es el capitalismo primitivo que estaba teniendo Europa. Aunque independientemente de que hayan estado, por ejemplo, inmersos en lo que era una forma de, feudal casi, ya estaba comenzando a gestarse ya lo que era el feto del capitalismo, que muchos lo pueden consolidar, determinar pues como una extensión de lo que es el feudalismo. Hay bastante divergencia en eso. Pues entonces, esa es una de las cuestiones que nos dice la periodización tradicional, joven. En lo personal, bueno, en lo personal yo considero de que no solamente Europa fue escenario de acontecimiento, sino que en todo el mundo han habido. Y eso de una u otra manera le quita pues cierto tipo de solidez a lo que es esta forma de ver la historia o de ver la evolución histórica de la humanidad. Porque desde el momento en que me está diciendo de que solamente Europa, estamos viendo de que también hay un sesgo. Veamos lo que nos dice. Tal vez nos lee Jennifer el parrafito acá. Completo. Déjeme ver, vamos a ver lo que tengo iluminado. Ok, dice, la periodización tradicional planteada por Cristóbal Celarius, Cellarius, 1638 entre 1707, aísla los hechos mundiales por los acontecimientos importantes ocurridos en Europa. ¿ven lo que dicen?
La plantea Cristóbal Celarius. Y Cristóbal Celarius dice, no, lo que pasa en el resto del mundo no sirve. Europa es el centro de la, o sea, es la civilización. Él lo plantea así, tomándolo como punto de referencia para periodizar la historia. Esto le otorga un trasfondo eurocentrista al considerar a Europa como centro de la humanidad. Y no es así. Europa no es el centro de la humanidad. Y ese es el complejo, y ese es una de las cuestiones ideológicas que tenían los europeos cuando en esos tiempos comienzan a generar esa expansión colonial por el mundo. El hecho de considerar a Europa como una cultura superior. ¿Qué fue lo que dijeron cuando llegaron los españoles a América? Vamos a civilizar a estos indios, vamos a civilizar a esta gente. Ellos daban a entender de que la civilización, de que técnicamente todo lo relacionado con las formas más puras de conocimiento, de innovación, de avance propios de lo que es una civilización, ellos la tenían y que ellos tenían la misión de tratar de llevar eso al resto del mundo. Dejaban entrever de que eran culturas inferiores y que al ser culturas inferiores se tenía que trasplantar su sistema político y económico en esos territorios, que fue lo que vinieron a hacer cuando se dio el proceso de conquista acá. Según ellos, vinieron a trasplantar su forma de organización política, económica y social en estos nuevos territorios porque decían de que eran muy primitivos los que ya estaban acá. Mas no se daban cuenta de que las grandes civilizaciones que existieron acá en muchos aspectos lo superaron a ellos. Por eso vengo y le repito lo que les digo. No menospreciemos nuestro pasado. Debemos de tener orgullo de lo que somos y de nuestras raíces. Nuestro pasado fue memorable. Lamentablemente se dio este bache en lo que es la historia cuando se dio lo que es esta incursión, cuando se da pues prácticamente el genocidio, porque eso es un genocidio, esa sistematización de exterminio de poblaciones indígenas. Tupac Amaru fue un líder indígena que tuvo pues, es muy conocido. Y cuando, miren, los líderes indígenas que opusieron resistencia a los españoles tuvieron muertes espeluznantes, horribles. Solo vean la muerte que tuvo el Empira. Después de que Tupac Amaru ofreció resistencia en América del Sur. Ya le voy a dar la mano, ya permítame. Ve, ya le voy a dar la palabra, perdón. Y cuando ya los españoles lo capturan, ¿cómo murió él? Le amarraron en cada mano y cada pie un caballo. O sea, un caballo lo amarraron a una mano, otro caballo a otra mano, otra pierna a otro caballo, 4 caballos. Y lo que hicieron que cada caballo, al mismo tiempo, los 4 corrieron en diferentes direcciones. ¿Qué pasó? Lo despedazaron. Es una muerte brutal. Como las formas en las que también se mataban a las personas durante la Santa Inquisición. Pero ese es otro tema aparte. No lo vamos a ver ahorita. Esa era la suerte que tenían los indígenas. Vamos a ver, Emerson, ahora, dígame.
Profe, ¿Sí? Lo escucho. es cierto que todavía no he encontrado los restos del cacique. Del Empira no se sabe. No se sabe. No hay ningún indicio de dónde puede estar o de qué pudo haber pasado. Recordémonos de que del tiempo del Empira a nuestra actualidad han pasado muchos años, más de medio siglo. No hay vestigio, ni de los otros. Y es la otra cuestión que también vamos a ir tratando, y es el hecho que hablar de resistencia indígena no solo es hablar del Empira. Yo no estoy desconociendo que el Empira jugó un papel importante, sí lo jugó, pero hubieron otros caciques que jugaron también un papel igual o mayor. Sicumba, Entepica, Mota, Benito, o sea, esos caciques que también lamentablemente los hemos dejado en el olvido. La resistencia indígena es bastante amplia, jóvenes, cuando se dio durante el periodo de la colonia. Y lamentablemente, pues, lo hemos limitado, pero igual, la idea es tratar de ir cambiando esa visión que hay. Incluso, el Día del Empira debería de ser el Día de la Resistencia Indígena, donde se memore y donde o sea, se recuerde las hazañas que hicieron todos ellos, no solamente el Empira, Sicumba, Entepica, Benito, Toreba, los olvidados por la historia. Incluso debe de, o sea, sería como un homenaje a lo que ellos hicieron. Y que lamentablemente también no hay mucho de ello, porque se ha investigado poco. Entonces, volviendo a lo que estábamos analizando y estudiando ahorita, eso es la periodización tradicional. Eso nos explica la periodización tradicional. Véanse una cuestión, no sé si ustedes se han fijado en algo. ¿Se han fijado por qué los mapas tienen la forma que siempre nos las han presentado? Vamos a buscar un ejemplo para que vean. Solamente para darles el ejemplo de lo que es el eurocentrismo. Permítanme. Vamos a ver si ustedes me logran captar la idea que les estoy tratando de. Vamos a usar este mapita. Vamos a ver, abrir en una nueva pestaña. Muy chiquito. Vamos a usar otro. Aunque aquí se ve bien. Aquí lo ven bien todo, ¿verdad? Aquí. Sí. Vamos a ver, ¿qué ven en este mapa ustedes? Todo el mundo. Todos Sí, los continentes. están todos los continentes. Yo sé, es un mapa mundi. Pero, ¿qué logran captar? O sea, ¿qué ven? Hay algo diferente acá. Los colores de los países. Bueno, tienen colores y todo, pero basando en lo que es el eurocentrismo. ¿Qué logran Que captar? tiene mayor superficie territorial. Bueno, hay que ir un poquito más allá. Si ustedes vean bien el mapa. El mapa se caracteriza también porque este tipo de mapas otorgan una visión del mundo. Micrófono, por favor. Otorgan una visión del mundo, Yeshua,
otorgan una visión del mundo en la que se ve que Europa está en el centro del mundo. Vean ustedes, en el mapa presenta Europa como que está en el, o sea, lo presenta en el centro de la humanidad. Y si ustedes notan, todos los mapas, jóvenes, micrófono. José Alfredo, tu micrófono. Entonces, si ustedes ven, buscando aquí en el buscador, todos son así. Esa es una visión eurocentrista de las cosas, de querer colocar a Europa como el centro de la humanidad. Vean cómo distribuyen, o sea, cómo lo arman, porque no está, por ejemplo, ¿saben cuál es la cuna de, o sea, la cuna de la humanidad? Es África, partiendo de lo que es la teoría evolucionista de Charles Darwin. Entonces, ese era el ejemplo que les quería mencionar. Entonces, déjenme ver si tenía un hipervínculo acá, porque creo que tenía un hipervínculo con esta presentación acá. No. Pensé que lo había dejado, pero no. Y aquí, no. Profe, Ajá, dígame. Lautaro también fue otro cacique, ¿verdad? ¿Cómo? En Chile, básicamente. Lautaro. Ujú. Hubieron muchos. Profe, Ujú, tengo una pregunta. sí. La fecha o no sé, sí, la fecha que colocó en la diapositiva sobre la periodización tradicional es lo que duró. No, esta. O, No, esta es la fecha. Esta no es la fecha de la periodización. Esto es 1638 cuando nació Cristóbal y cuando murió. No es la ok, fecha de la gracias. periodización. Sí, hay que aclarar eso. Se me olvidó mencionarlo. Cristóbal Celarius nació en 1638 y murió en 1707. No es la fecha de la periodización. No. Ya vamos a ver más adelante cuando los... Profe, Sí, dígame. hace poco estaba viendo yo un video del mundo, de los continentes, y muchos decían que antes de que se partieran estos continentes, existían varios, habían otros que eran unos supercontinentes que antes no estaban formados así como ahora, así estaban unidos. Pangea, ajá. Sí, y después de Pangea habían otros, y así Sí. sucesivamente. Y se supone que en un debido tiempo, en el futuro, se van a volver a unir todos los continentes. Sí, es Y que, así, es y que así se eso van a es, ir separando también. es que miren, ven, en la evolución geológica del mundo, vamos a ver, vamos a ir al mundo ahorita. No, déjenme compartir aquí está. Si ustedes ven, eso es un proceso que es inevitable y que va a suceder. Va a tener que suceder. El hecho, por ejemplo, de que al final lo que es prácticamente América colisione con lo que es África. Eso lleva millones de años, eso sí. Millones y millones de años. Pero sí, el proceso de evolución geológica es cambiante, jóvenes. Los continentes no es que van a permanecer así estáticos, ¿no? Quizás nosotros pues no tengamos vida para ver eso porque se necesitan millones de años.
millones de años para ver todos esos procesos. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Me? Es que dentro de lo que es el eurocentrismo, Sí. como decían que solo estaban tomando varias partes de la historia del mundo, se obviaron porque en ese tiempo solo tomaban en cuenta Europa. Repita la pregunta, no la escuché porque se entrecotó al principio. Que es posible que varias partes de la historia del mundo se obviaron porque en ese tiempo solo tomaron en cuenta la parte de la historia europea, porque solo se basaron en el eurocentrismo, como decía anteriormente. Ujú. Y acordémonos de que Europa en ese tiempo, o sea, ellos tenían relaciones con otras civilizaciones, o sea, siempre ha habido una conexión. Se han escuchado hablar de la famosa ruta de la seda, esa conexión que hubo entre Europa y Asia. El querer venir a desconocer y el querer venir a decir que ahí es ya cuestión de... Vean lo que nos dice la periodización materialista. La periodización materialista toma en cuenta otros aspectos. Fue planteada por Carlos Marx. Jennifer, léame esto que está iluminado. Ok. Periodización materialista. Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases. Vean bien lo que nos dice esta. Para el materialismo histórico, la historia se divide en base a eso. La historia es marcada, en primer lugar, por lo que son estos factores esenciales que son derivados de los modos de producción y la lucha de clase. Aquí, hablar de eso, estamos hablando en primer lugar de las implicancias que han tenido pues, los sistemas económicos en eso. Y si ustedes se fijan, en el tiempo en que se plantea, prácticamente pues la época en la que vivió Carlos Marx era la época donde se estaba comenzando a enraizar lo que es el capitalismo como sistema económico. Fue prácticamente que en los albores de la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial fue un acontecimiento donde ya se marca ya el inicio y se da los primeros pasos de esa reconversión de esa reconversión de la forma de producción de la humanidad encaminadas a lo que es el capitalismo. Acordémonos de que lo que antecede al sistema capitalista es el modelo feudal, el feudalismo. Recordemos que el feudalismo se caracterizaba ¿por qué? Porque existía la figura de un señor feudal y los medios de producción eran en este caso, ¿cuál? La tierra. Acordémonos de que la posesión de la tierra era el elemento primario, porque el señor feudal tenía a su disposición grandes extensiones de tierra y entonces él las otorgaba a los campesinos o a los siervos para que las trabajaran. El siervo en compensación lo que hacía, que de su producción, una parte de su producción era para el señor feudal y solamente una pequeña parte era para el campesino. El señor feudal determinaba cuánto le tocaba al campesino y cuánto le tocaba a él. ¿Y qué derecho le otorgaba al señor feudal? Simple y sencillamente porque él ostentaba el título que él era el dueño de esos territorios. ¿Y quién le daba esa potestad al señor feudal? Los monarcas. Acordémonos de que el feudalismo es un sistema que se enmarcó durante sistemas políticos monárquicos. Y el rey, esa era una de las formas de garantizar lealtad.
hacia los señores feudales, otorgándoles tierras. Y los señores feudales, a su vez, es una cadena, jóvenes, hay una cadena. Pero ¿qué pasó? Y es otra cuestión. La Revolución Francesa fue un intento de la burguesía emergente de ese tiempo por tratar de controlar y de arrebatar el poder a los aristócratas, a lo que es la monarquía como tal. Recordémonos que han escuchado hablar de la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Las personas ricas. Los dueños de los Personas que influyen negocios. bastante en el país. ¿Quién lo dijo? Los dueños de los negocios. Pues sí, ¿cómo se llama? Burgueses. No, Y pues sí, prole- el nombre y suyo. proleta- Eduardo. Eduardo. Ok. Micrófono, chicos, recuerden. Eduardo. Eduardo nos dijo algo, los dueños de los negocios. Y en esencia, la burguesía, acordémonos que Carlos Marx hace una división social de lo que es burguesía y proletariado. Pero Eduardo nos dice que la burguesía en esencia son los dueños de los negocios. Y es totalmente cierto. Ellos son los dueños de los medios de producción, porque la empresa es el medio de producción. Y el burgués, al ser el dueño del medio de producción, automáticamente se le otorga lo que es ese título. ¿Quiénes son los que trabajan para el burgués? Son los empleados, que es el proletariado. Los empleados solamente venden su fuerza de trabajo. Y surge lo que es el concepto de salario para remunerar ese servicio hecho por lo que es el proletario o el obrero. Entonces, Carlos Marx plantea en lo que es la periodización materialista que la historia ha evolucionado en el marco de la